Bien, en este video vamos a dar proposiciones de una forma más sencilla. Bien, empezamos entonces estableciendo lo siguiente, ¿ok? Tengo dos variables, las cuales tienen 1, 2, 3 y 4 valores de verdad. Bien, ahora, si yo tuviese una sola variable, este puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿ok? Pero en este caso, yo tengo dos, bien. Utilizando la siguiente fórmula, 2 a la n, siendo n un número perteneciente al conjunto de números naturales, implicando que esto sea la cantidad de variables, yo digo que cuando yo tengo p y q, 2 va a estar al cuadrado, entonces va a ser 4, ¿está bien? Si yo tuviese, por ejemplo, 2 al cubo, ya que yo tengo p, q y s, entonces esto sería 4 por 2, 8. Entonces yo tendría 8 filas. En este caso, como únicamente son 2, yo tengo 4 filas, ¿bien? Ahora, tengo el primer valor, segundo, tercero y cuarto. Para hacer la tabla tengo que colocar dos valores de verdad iguales en el primero, dos iguales en el segundo, bien, y vamos a ir intercalando verdad, falso, en el segundo término de verdad, está bien, en la segunda variable. Ahora, la negación de P hace que P sea contraria, es decir, cuando P es verdadero, la negación de P implica que sea falsa. Bien, igual que con la negación de Q. La negación de Q en el primer término, o sea, en el primer valor de verdad, cuando Q es verdadero, me dice que la negación de Q es falsa. Pero en el segundo, Q es falso, entonces la negación de Q tiene que ser verdadera. Bien, ahora, yo tengo esto que está aquí, la conjunción, ¿está bien? Yo tengo P y Q, va a ser verdadero únicamente si ambos son verdad a la vez. ¿Está bien? Si este es verdad y este es verdad, entonces esto va a ser verdad. Ahora, yo tengo P o Q, ¿está bien? Eso se llama disyunción. ¿Ok? Esto únicamente es falso cuando este es falso y este también es falso. Bien. En el resto de los casos va a ser siempre verdad. ¿Ok? Ahora, yo tengo que esto que está aquí se llama diferencia simétrica. O también puede llamar disyunción exclusiva. Bien. ¿Esto qué hace? Cuando los valores son diferentes, va a ser verdad. Por ejemplo, verdadero, falso o falso, verdadero. Y en caso que sean iguales, por ejemplo, verdadero, verdadero, esto será falso o falso, falso, esto será falso. Bien, únicamente verdadero cuando los valores son diferentes. Acá tengo la implicación P, entonces Q únicamente va a ser falso cuando P sea verdadero y Q sea falso. Es decir, que en este caso voy a tener verdadero, falso, verdadero y verdadero. ¿Está bien? Acá, en este caso, yo tengo que Q sí, solo sí P y viceversa P sí, solo sí Q. ¿Está bien? Ahora, esta es la doble implicación y cuando ambos valores de verdad son iguales, esto va a ser igual, ¿ok? Igual a verdad. ¿Qué esto qué significa? Que si ambos son verdad, esto es verdadero y cuando ambos son falsos, entonces esto también es verdadero. Ahora, si nosotros tuviésemos el caso de la negación de, por ejemplo, A o B, esto sería equivalente a la negación de A y la negación de B. Y si yo tuviese caso de negación de A y B, esto va a ser equivalente a la negación de A o la negación de B. ¿Está bien? Hasta ahora no hay ningún problema. Bien, vamos con el primer ejercicio. Me dice que P es verdadero, Q es verdadero, P entonces Q y la negación de Q o R. ¿Está bien? El primer término es este que está aquí, P entonces Q. Como ambos son verdaderos, este término que está aquí tiene que ser verdadero. Ahora, ¿qué pasa con negación de Q o R? Yo no sé el valor de R. Es decir, que este puede ser verdadero o también puede ser falso. ¿Qué sucede? Si este fuese verdadero, lo que va a pasar es que la negación de Q es lo contrario a Q. Y como Q es verdadero, si Q es verdad, entonces se hará que la negación de Q es falso. ¿Bien? Ahora, si yo tengo esto que está aquí,
Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Bien, si esto es falso, entonces si esto es verdadero, esto sería verdadero. Si esto es falso, entonces la negación de Q o R tendría que ser falso porque ambos son falsos, ¿está bien? Si este es falso y este es falso, entonces esto es falso. Si este es falso y este es verdadero, entonces esto es verdadero. La única forma que sea falso es si ambos a la vez son falsos. Bien, suponiendo esto, ¿qué significa? Este es el primer caso, este es el segundo caso. Ponemos punto y coma y ponemos que P entonces Q y la negación de Q o R, ¿cómo sería? Esto al ser verdadero y esto al ser también verdadero, esto va a ser verdad. Porque es verdad cuando ambos son verdad. Ahora, esto que tengo aquí, ¿qué va a pasar? P entonces Q va a ser verdadero, sigue siendo verdadero, ¿bien? Y yo tengo que esto o esto tiene que ser falso, ¿bien? Por lo cual esto, la conjunción, será falsa. Bien, este ejemplo es que P es verdadero, la negación de Q es falsa, P y Q, entonces R o negación de P. Bien, si P es verdadero, entonces la negación de P tiene que ser falso. Si negación de Q es falso, entonces Q tiene que ser verdadero. Si este es verdadero y Q es verdadero, entonces esto que está aquí es verdadero. Esto que está acá es verdad. Por lo cual esto puede ser falso si todo esto es falso, o puede ser verdadero si todo esto es verdadero. Vamos con el primer caso, R o negación de P, y este, ¿qué me dice? Que la negación de P es falso, entonces esto es falso, ¿bien? Pero R puede ser verdadero o puede ser falso. Si en este caso es verdadero, entonces R o negación de P es verdadero. En el segundo caso, si R fuese falso, entonces R o negación de P, ¿cómo es? Falso. ¿Por qué? Porque este es falso y este es falso. Y para que esto sea falso, únicamente tiene que ser falso los dos a la vez. Por lo cual, la primera posibilidad que me da P y Q, entonces R o negación de P tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque esto es verdad y esto es verdad. En el segundo caso, me da que P y Q, entonces R o negación de P, tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque esto es verdadero y esto es falso. Es la única forma en que esto que está aquí en su conjunto sea falso. Por lo cual esto es verdadero. Bien, este ejemplo es un poco sencillo. Me dice que la negación de P es verdadera, R es falso. Si esto es verdadero, entonces ¿qué sucede con esto? Q, entonces R. R es falso, ¿ok? Esto es falso. Pero ¿qué pasa con Q? Q puede ser falso también o también puede ser verdadero, porque la consigna no te lo aclara. Por lo tanto, hay una opción que me dice que Q es verdadero, por lo cual Q, entonces R, al ser este falso y este verdadero, tiene que ser falso, ¿bien? En conjunto. La segunda opción es que Q sea falso, por lo cual Q, entonces R, va a ser verdadero. Porque la única forma que esto sea falso es que este sea verdadero y este es falso. Pero como ambos son falsos, tipo esto es así, falso y esto es falso, entonces me da que esto tiene que ser verdadero. ¿Qué significa? Que en el primer caso, la negación de P, entonces falso sería en su conjunto falso, ¿está bien? Y en el segundo caso, la negación de P, entonces verdadero, sería verdadero. Bien, seguimos con el cuarto ejemplo, que es la negación de P o Q, siendo verdad. Entonces, ¿qué sucede con esto? Negación de P o Q, que puede escribirse de esta forma, es equivalente a decir lo siguiente, que la negación de P
Y la negación de Q, ¿cómo tiene que ser? Verdadera. Bien, eso es lo que implica esto que está aquí. Esto es verdad, entonces esto también es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que P, entonces R, es el primer término. ¿Qué sucede? Si esto es así, entonces ¿qué va a pasar? Si esto es verdad, ¿qué implica? Que esto que está aquí sea verdad y esto que está aquí también sea verdad. Por lo cual, la negación de P es verdadero y P es falso. También exactamente el mismo caso que Q siendo falso, porque la negación de Q es verdadera. Por lo cual, esto que está aquí es falso y esto que está aquí no sabemos mucho todavía. Bien, vamos con el siguiente término. Q, entonces R. Esto que está aquí también es falso. ¿Ok? Ahora, R tampoco nos dice nada aquí. ¿Eso qué significa? Que hay dos posibilidades. Uno, que R sea verdadero. Dos, que R sea falso. Bien. Si es verdadero, ¿qué significa? Si es verdadero, entonces P, entonces R va a ser verdadero. Porque la única forma que esto sea falso es que este sea falso y este sea verdadero. En el segundo caso, P entonces R también es verdadero. Vamos otra vez. Si Q entonces R con R siendo verdadero, ¿cómo tiene que ser? Verdadero. Y ahora lo mismo sucede en el siguiente paso. Con Q entonces R siendo este falso, tiene que ser como verdadero. Porque ambos son falsos a la vez. ¿Este puede ser falso? Sí. ¿Este puede ser falso? Sí, también. Pero ¿qué sucede? Como este es falso, es sí o sí falso, y este es verdadero, igual esto va a ser, en su conjunto va a ser verdad. Este también. La única forma que esto sea falso es que este que esté aquí sea falso y este que esté aquí sea verdadero. Por lo cual, nosotros decimos que si ambos son verdad, en ambos casos, lo que va a suceder es que verdadero y verdadero va a ser considerado como verdadero, no importa el valor de R. Bueno, tengo este punto que me dice que P es verdadero, Q entonces R es verdadero. Me pregunto qué sucede con P y Q entonces R. Bueno, si P es verdadero, no me dice mucho, tipo me ancla un valor específico, pero ¿qué pasa con Q entonces R? Para que esto sea verdad, Q ¿cómo tiene que ser? Puede ser verdadero, así de esta forma, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Y esto, como es verdadero, falso. Cuando son verdad, ¿qué sucede? Esto es verdad. Cuando esto sucede, entonces esto es falso y el resto también es verdad. ¿Qué significa esto? Que si esto es verdadero, puede ser esta posibilidad o estas posibilidades. Esta posibilidad no se toma. Por lo cual, si esto es así, Q puede tener cualquiera de los valores. ¿Esto qué significa? Esto significa P y Q. Si Q fuese falso, esto sería falso. Pero si P y Q con Q siendo verdadero, esto sería verdadero. Si no, esto es verdad. Ahora, si esto es así, entonces R, si R fuese, como acá dice, verdadero, en conjunto con Q, ¿qué sucede? R no puede ser falso, pero también te dice que la posibilidad sí existe de que sea falso. Si R es falso, ¿ok? Si este caso es falso, entonces ¿qué sucede? Esto que está acá en conjunto va a ser verdadero. Ahora, si este mismo es verdadero, esto también es verdadero. Estas son las posibilidades. ¿Qué sucede aquí? Me dice que si R es verdadero, entonces todo esto que está aquí es verdad. Pero si P y Q, entonces R y esto es falso, esto en conjunto va a ser falso. ¿Por qué? Porque esto es verdad y esto que está acá es falso, no es verdadero. Por lo cual, la posibilidad me dice que R me determina si esto que está aquí va a ser tanto verdadero como falso dependiendo de cómo esté el valor de Q.
O sea que esto depende del valor de Q más que el valor de P. Bien, el sexto ejemplo es el siguiente. Negación de P y negación de Q es verdadero. Si esto es verdad, esto significa que esto es verdad y esto es verdad. Para que esto sea verdad, esto tiene que suceder. Me pregunta qué pasa con esto que está aquí, si solo si P o Q. Entonces, yo tengo que P y Q es falso, porque P es falso y Q también es falso, porque la negación de P es verdadero y la negación de Q es falso. Por lo tanto, tenemos que P es falso, perdón, la negación de Q es verdadero y Q es falso. Ahora, esto me dice que esto que está aquí es falso. Si y solo si P o Q, si ambos son falsos a la vez, entonces esto también es falso. Y si esto es igual de un lado que el otro, por la simetría que posee, esto tiene que ser verdadero. Acá tengo este ejemplo que es P, entonces Q, falso. Negación de Q, entonces negación de P, ¿qué valor tiene de verdad? Si esto es falso, P, entonces Q. Esto significa que P es verdadero y esto es falso, por lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué va a suceder? La negación de Q tiene que ser verdadero, la negación de P también tiene que ser falsa. Por lo cual, si yo tengo negación de Q, entonces negación de P, esto lo que me va a dar va a ser que este valor al ser verdadero y este al ser falso, esto en conjunto será falso. Esto se llama contrarrecíproco. Tenemos que el recíproco, cuando tengo esto, el recíproco sería esto. La contraria sería negación de P, entonces negación de Q, y el contrarrecíproco sería negación de Q, entonces negación de P. Este caso abarca tanto este que está aquí como este que está aquí. Hasta ahora no es difícil. Bien, vamos al octavo ejemplo y el último. Acá tenemos que la negación de P tiene un valor que puede oscilar entre verdadero o falso porque no me lo dice la consigna. Solo me dice que todo esto en conjunto es verdadero. Recordemos que para que algo así sea falso, este tiene que ser verdadero y esto que está aquí tiene que ser como falso. Para que esto que está aquí sea falso. Por lo cual el valor de P puede ser verdadero o falso. Ahora tenemos que fijarnos qué sucede aquí adentro. Esto conlleva un poco más de pensamiento. Ahora, si esto que está aquí fuese, por ejemplo, verdad, esto significaría lo siguiente, que esto que está aquí y esto que está aquí, junto con esto y esto, ¿qué va a pasar? Para que R entonces Q sea verdadero, ¿qué sucede? Esto puede ser falso, como puede ser verdadero, pero en caso de ser verdadero, Q no tiene que ser falso, tiene que ser verdadero. Pero si fuese falso, entonces ¿qué va a pasar con Q? Si R fuese falso, entonces Q puede ser falso o puede ser verdadero también. Pongámoslo más sencillo. Hacemos esto, verdad, verdad, falso, falso, R. Ya ponemos verdad, falso, verdad, falso, para facilitar un poco. Q entonces R, para interpretar más que nada. Esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero y esto es verdadero. Si nosotros ponemos esto así, de esta forma, establecemos lo siguiente. Este es con este, ¿bien? Entonces esto sería verdad, esto sería verdad, esto sería falso, y esto sería verdad. Por lo cual, para que esto sea verdad, ¿qué sucede? Tiene que ser mismo valor de verdad en ambos. O sea, yo tengo que Q, entonces R, y R, entonces Q. Todo esto se puede hacer simbólicamente también, mediante un análisis exhaustivo, pero con tabla puede facilitarse un poquito, porque es un poco largo el ejercicio. Si estos son verdad, entonces esto es verdad. Esto también es verdad, esto es falso y esto es falso.
porque son valores diferentes. Por lo cual, ¿qué podemos determinar aquí? Q tiene que ser equivalente a R para que esto suceda. O sea que este tiene el mismo valor de verdad que este. Si no, no puede ocurrir nada. ¿Cómo determinamos de forma sin usar tabla? Por ejemplo, si yo tuviese Q, entonces R, esto, para que sea verdad, esto tiene que ser diferente de falso y esto tiene que ser verdadero exclusivamente para que esto sea verdad sí o sí. Pero ¿qué pasa con R entonces Q? Si esto es así, entonces esto ¿qué me dice? Que esto puede ser tanto verdadero, pero también puede ser falso, por lo que establecí antes. Esto puede ser falso también. Pero ¿qué sucede? Esto yo establecí con que no puede ser negativo, entonces tiene que ser verdadero. Pero en esta condición, ¿qué me dice? Me dice que también puede ser falso. Siempre y cuando Q no sea falso a la vez que este sea verdadero. Por lo cual, ¿qué sucede? Yo al tener que Q, entonces, por ejemplo, si tiene el mismo valor que R, si Q es equivalente a R, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, si Q es verdadero, R es verdadero, ¿qué va a pasar? Q, entonces R va a ser verdad. Si este fuese falso, por ejemplo, Q falso, coma, R falso, lo que va a suceder es lo siguiente, es que Q, entonces R, ¿qué va a pasar? También va a ser verdad. Si Q, por ejemplo, es verdad, R es falso, entonces esto va a ser falso. Si esto es al revés, por ejemplo, Q es falso, entonces R es verdad. Esto que está aquí va a seguir siendo verdadero. Por lo cual tenemos las combinaciones aquí. Justamente cuando ambos son verdad, lo que sucede es eso, que esto que está aquí es verdadero. Cuando ambos son iguales, es verdadero. Sí o sí. La única forma que eso no suceda es esto, cuando ambos valores de verdad son diferentes. Es decir, cuando el que está aquí en la hipo, la parte que está en la hipo, y la otra parte que está en la tesis, el que está acá, si este es falso y este es verdadero, entonces esto es falso. Como lo que se ve aquí. Dado caso contrario, esto está bien planteado. O sea que esta que está aquí está bien. Ahora, ¿qué sucede? Esto que está acá realmente determina algo, sinceramente hablando. ¿Por qué? Pues yo tengo esto que me dice acá, esto es verdadero, pero ¿qué pasa? Si es falso, también me sirve. ¿Por qué? Por ello tengo que la negación de P puede ser tanto verdadera como falsa. Por lo cual, si esto fuese falso, esto puede ser falso y esto sería verdadero igual. Y si esto es verdadero, esto puede ser verdadero. Como también puede ser falso. Por lo cual, la única forma que esto sea mentira es como. Es si yo tengo esto así, siendo este verdad y esto siendo falso. Entonces yo puedo determinar que P, sí, solo sí, negación de Q y R normal. P, sí, solo sí, negación de Q y R normal. ¿Cómo va a ser? Si yo tengo esto, me dice que si negación de P es falso, es verdadero, entonces P es verdadero o es falso, bien, de forma alternada. Por lo cual, el valor que toma esto va a depender de esto, en realidad. La negación de Q y R. Q, que tengo acá, si yo, por ejemplo, tomase que Q es positivo y R también, entonces en negación me quedaría lo contrario, ¿no? Es decir, si Q es verdadero, la negación de Q es falso. Por lo cual, esto que tengo acá, ¿cómo sería? Sería falso. Si en caso de que yo tomase ¿cuál? Este. Si esto es falso y este también fuese falso, entonces esto es verdadero. Si esto fuese, qué sé yo, verdad, o sea que la negación de Q sea verdadero, que está aquí, entonces lo que yo puedo hacer justamente es decir que esto es verdad, esto que acá puede ser también verdad, y esto también sería verdadero, siendo el resultado oscilante entre la verdad
El valor de verdad que tiene P